¿Qué derechos fundamentales tienen los ciudadanos? Pues lo podéis ver en la Constitución. Estos son los de especial protección. El derecho de la igualdad, no discriminación, derecho a la vida, libertad ideológica, todos estos que tenemos desde el artículo 14 hasta el 29, y que son los que el artículo 53 de la Constitución protege como especialmente. Y dice el artículo 53 de la Constitución que la lesión o el atentado contra los derechos fundamentales de las personas tendrán un procedimiento sumario y preferente de protección, y que habrá que establecer una serie de leyes que faculten a los poderes públicos y a los juzgados para proteger los derechos fundamentales de cualquier persona de una manera sumaria y preferente. ¿Qué es sumario y preferente? Sumario es que los procedimientos tienen que ser muy sencillos y muy rápidos, 24-48 horas, y preferente significa que ningún otro asunto se puede resolver en el juzgado antes que ese. ¿Qué es lo que ha pasado? En 1976 se dicta la primera ley de protección de derechos fundamentales, que queda completamente derogada en muy poquitos años, y ahora mismo tenemos un vacío legal. No hay ninguna ley de protección de derechos fundamentales en España, ni a nivel del derecho civil, ni en el penal, ni en el administrativo. En el administrativo sí que queda un procedimiento, pero ni es sumario, ni preferente, ni hay manera de articularlo. Y en ese estado estamos. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina filosófica del derecho en cuanto a derechos. La doctrina es que los derechos fundamentales mantienen su integridad. Todas las personas son titulares de los derechos fundamentales. Los enfermos mentales, los ancianos, los niños, incluso los niños no nacidos, son titulares de los derechos. Y lo que se modula es el disfrute de esos derechos. Pero no se puede decir que el enfermo mental incapaz o internado involuntariamente no tenga ninguno de estos derechos que antes hemos visto. Tiene todos. Tiene derecho a todos los derechos fundamentales. Esa es la doctrina universal y la doctrina de Naciones Unidas en cuanto a los derechos. Todas las personas, todos, sin excepción, son titulares de esos derechos. Y lo único que pueden hacer los gobiernos, las administraciones y los jueces es modular el disfrute de esos derechos. Otro, pues que cuando se atenta contra esos derechos hay que establecer una serie de cánones y de controles. Tanto la administración como los jueces tienen que establecer unos cánones de ponderación de derechos e intereses. Tienen que hacer ese ejercicio, es decir, ¿por qué a esta persona hay que internarla involuntariamente? Y tienen que justificarlo. Si no, no es legal el internamiento. Tienen que hacer ese ejercicio. Si no, no lo pueden hacer. Si no, es ilegal. Si lo quieren tratar involuntariamente, tienen que hacer el ejercicio de demostrar y explicar por qué es necesario e imprescindible imponer un tratamiento. Y si no hacen ese ejercicio, esa resolución administrativa o judicial es ilegal. Otro problema será cómo defendemos eso o cómo nos protegemos de eso. Pero realmente la doctrina de derechos humanos es esa. Luego existe otro problema, es que el funcionario o el juez que atente contra un derecho fundamental, por ejemplo, al consentimiento informado, a la libertad, a la integridad física, tiene que establecer otro ejercicio de ponderación, que es el de ponderación de derechos. Es decir, si el paciente no quiere tomarse el tratamiento, ¿hay algún otro derecho de otra persona que se vea afectado? Si no hay ningún otro derecho en conflicto, no se puede obligar a una persona a un tratamiento. ¿Queda afectada la seguridad pública? ¿Queda afectada la integridad física o la salud o la seguridad de terceras personas? Sí, demuéstrelo. El funcionario, el juez, tendrán que demostrar que realmente esa persona sin tratamiento psiquiátrico puede ser un peligro para sí misma o para terceras personas. Y ese ejercicio lo tienen que hacer antes de firmar una resolución administrativa y judicial que obligue a un tratamiento voluntario. Seguimos. El principio de legalidad reforzada: no vale cualquier disposición legal para privar de derechos a una persona. Y, por ejemplo, quiero hacer referencia aquí a los derechos, a la legislación que tiene que ver con los servicios sociales. La mayor parte de la legislación en materia de servicios sociales es una legislación menor, es una legislación reglamentaria y no puede nunca, jamás, en ningún caso, afectar a derechos fundamentales. Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando dicen, no, es que esto se hace por ley. Hay que ver realmente si eso es una ley o es un reglamento o es un decreto, porque hay mucha diferencia. Y cuando se trata de decretos o reglamentos no pueden afectar a derechos constitucionales. Y luego tenemos dos últimos puntos. La prohibición de la analogía. Los derechos fundamentales no son sujetos de interpretación, son sujetos de cálculo. Hay que justificar, hay que razonar, hay que ponderar, pero no se pueden hacer analogías ni interpretaciones subjetivas por parte de los administrativos
o funcionarios y los jueces. Naciones Unidas hace siempre en todas sus declaraciones una última cláusula de cierre, es decir, ningún contenido de esta Declaración Universal de Derechos o de esta Declaración de Derechos del Paciente con Discapacidad puede interpretarse en el sentido de privarle de derechos a una persona. Y esa es la lectura que hay que hacer siempre de la legislación. Nunca se puede privar de los derechos a un ser humano. No obstante, tenemos nuestro Tribunal Constitucional que siempre ha intentado pasar de puntillas por todas estas cuestiones. Ya falta poco para terminar la parte dura. Vamos a poner ejemplos de cómo se violan los derechos fundamentales de los pacientes psiquiátricos y de las familiares, ¿no? Por ejemplo, el principio de igualdad de la ley, ante la ley. Es decir, un ejemplo claro es la presunción de peligrosidad. Casi siempre en los internamientos, cuando no queda más recursos, se justifica el internamiento por una cuestión de orden público, de seguridad ciudadana, de alboroto. Eso no está bien. No hay una presunción de peligrosidad en el enfermo mental. Si es peligroso, es peligroso. Justifique usted, cuantifique. De hecho, la mayor parte de las legislaciones ya reformadas en Europa en materia de internamientos psiquiátricos obligan al psiquiatra que pretende un internamiento involuntario a que cuantifique de una manera real y calculada el estado de peligrosidad del enfermo. Tiene que hacer un test, tiene que pasar un informe, es decir, esta persona es peligrosa por esto, por esto, por esto, y calculamos que de 0 a 100 es un 80. Y entonces sí, se puede. Pero si el juez no ve ese informe, no autoriza el internamiento. Si usted le quiere ingresar porque es peligroso, me tiene que demostrar con un informe que es peligroso. ¿En qué grado de peligrosidad? ¿Por qué? ¿A quién afecta? ¿Cómo afecta? Entonces no. Pero en España todavía se sigue internando a la gente por cuestiones de peligrosidad sin que nadie haga un cálculo real ni justifique realmente si realmente hay peligro o no. Otro, el derecho a la vida, por la falta de consentimiento informado. Esto es algo clamoroso. La mayor parte de los tratamientos involuntarios no tienen consentimiento de ninguna manera y muchos de los tratamientos voluntarios tampoco tienen el consentimiento informado ni de pacientes ni de familiares. Y eso también es una violación del artículo 15 de la Constitución española. Otro principio es el de libertad ideológica y religiosa. Antes hablábamos, ¿verdad?, de que se habían denunciado unos médicos en Valencia por ejercer pseudociencias. Hay un principio fundamental en los estados de derecho y es el de neutralidad ideológica. El Estado de Derecho no puede entrar a cuestionar qué es ciencia y qué es pseudociencia. Tiene que basarse en datos objetivos. No puede decir, esto me gusta y entonces es ciencia, esto no me gusta, es pseudociencia. El paciente tiene derecho a elegir su propio criterio en cuanto a cómo abordar sus problemas mentales. Quizás prefiera la acupuntura o las flores de Bach o lo que quiera. Ahí no podemos decir que la ley solo ampara un determinado tipo de tratamiento si el resto lo deja fuera. Tendremos que justificar por qué el reiki o las flores o otras técnicas no son legales o no son posibles en una crisis mental. Pero desde luego el Estado de Derecho no puede posicionarse solamente en un lado del espectro terapéutico y dejar el otro completamente fuera de la legalidad. Otro, por ejemplo, el derecho a la libertad personal. ¿Cómo le llamamos, perdona, Nuria, a ese principio que has dicho en el cual... Neutralidad ideológica. Neutralidad ideológica es un principio fundamental del Estado de Derecho. El derecho a la libertad personal, pues en cuanto a los internamientos y los tratamientos involuntarios, pues se viola completamente. El derecho a la intimidad, la inviolabilidad del domicilio. Sabemos de casos en los que la policía ha ido a sacar a los enfermos de sus domicilios porque el psiquiatra tenía sospechas de que el paciente no se estaba tomando la medicación, algo que es completamente aberrante. Otro, por ejemplo, la protección judicial de los derechos, el artículo 24 de la tutela judicial efectiva. Estamos viendo que casi nunca se ofrece un letrado, ni se ofrece la posibilidad de que el enfermo designe un letrado para que se defienda de un internamiento o un tratamiento involuntario, cosa que es completamente ilegal. Siempre el paciente tiene que tener derecho a la asistencia lotada, incluso a la asistencia de los familiares. ¿Y por qué no? Pero eso parece que se intenta coartar siempre que hay un tratamiento involuntario. Nunca se da la debida asistencia a los pacientes o a los familiares para que se puedan defender de un derecho fundamental que tiene todo ciudadano a recurrir una decisión administrativa o judicial. Y por último, el principio de legalidad penal. Es decir, las leyes penales están pensadas y se usan única y exclusivamente para la prevención o para la persecución de delitos, no para otra cosa. ¿Y por qué digo esto?
porque muchas veces hemos visto autos judiciales que autorizan la entrada de la policía judicial en un domicilio para sacar a un enfermo y te ponen en el auto diligencias previas sin delito. ¿Cómo haces unas diligencias previas dentro de la materia penal, dentro de las leyes procesales penales, para atender algo que no es un delito? Un paciente que no se toma la medicación no es un delito. ¿Cómo un juez dicta una resolución judicial autorizando la entrada de la policía judicial dentro de un domicilio? Eso es una violación flagrante del principio de legalidad penal. La ley penal está para los crímenes, no para cuestiones domésticas. Y todo esto viola el principio de seguridad jurídica en el funcionamiento de la Administración. Y por último tenemos lo que os decía antes, el artículo 53 de la Constitución, que habla de un proceso sumario preferente de tutela de derechos fundamentales que en la práctica en España no se está utilizando porque es imposible, tanto material como procesalmente, aplicarlo. Y tengo yo mis dudas. Estamos hablando que en materia psiquiátrica estamos ante una legislación en materia de naturaleza civil, de naturaleza penal, de naturaleza voluntaria, de naturaleza administrativa. ¿Qué legislación tenemos? Pues tenemos todo y nada al mismo tiempo. No tenemos un cuerpo legislativo en cuanto a internamientos psiquiátricos, incapacidades, inimputabilidad de enfermos mentales. No hay un cuerpo doctrinal ni un cuerpo legislativo en el que nos podamos basar y podamos decir, vamos, estas son las reglas de juego, vamos a defendernos con las reglas de juego. No hay absolutamente nada. Podemos encontrarnos casos en los que un procedimiento se inicia con unas diligencias penales, pasamos luego a unas diligencias civiles y luego terminamos en jurisdicción voluntaria sin que el paciente o los familiares tengan idea de por dónde acudir al juzgado y cómo plantearlo. Y si vamos al juzgado y dicen, no, es que estos son diligencias penales, no tenemos por qué informar a nadie. Cuando cambian y dicen, no, son diligencias civiles, como el paciente es mayor de edad, no necesita abogado ni procurador. Y luego dicen, no, esto es jurisdicción voluntaria, usted que es enfermo y familiar no entran dentro del procedimiento, porque esto es una cuestión entre el psiquiatra y el juez. Con lo cual, no hay manera de atacar ni de defenderse. Por eso os digo que es que no sabemos muy bien desde el derecho cómo atacar esto. Vamos, podemos atacarlo, ¿no? Pero es muy difícil atacar esto porque realmente no hay una ruta que tengamos que seguir y que pedimos, no, ahora después de este paso va el siguiente. Después de un paso puede ir cualquier otro. No sabemos por dónde van a salir. No sabemos cómo se va a defender el juez. A veces dicen cosas, no, le internamos por el artículo 211 del Código Civil. Y cuando le dices al juez, oiga, es que eso quedó derogado en el año 2000. Uy, es que me lo estudié hace mucho, pero el 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Digo, señoría, también eso está derogado también, eso es inconstitucional. Y dice, bueno, da igual. Es que esto es un asunto de jurisdicción voluntaria entre el psiquiatra y yo y usted no pinta nada. Entonces, muchas veces sabemos que la única función que podemos hacer desde el derecho es molestar, ¿no? Y obligarles a que dicten resoluciones y obligarles a que ellos mismos se pisen la toga. Pero realmente no tenemos, y no quiero poneros una idea negativa y triste de lo que es esta situación, pero bueno, estamos en este juego. ¿Cuáles son las áreas importantes en cuanto al derecho que nos afectan como enfermos o como familiares de enfermos mentales? Pues los internamientos. Los internamientos están sin regular. Tenemos un pequeño artículo en la Ley de Enjuiciamiento Civil que no dice nada y lo dice todo y permite absolutamente todo, tanto al psiquiatra como al juez. Sin ningún tipo, no hay muchas, es solamente un artículo de una ley el que permite esto. Los tratamientos involuntarios, pues es curioso, es que ni siquiera existe un artículo dentro de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ni en la de criminal, ni ninguna, que autorice a un juez a imponer un tratamiento involuntario. Ni siquiera la jurisprudencia lo contempla. Y se está haciendo, bueno, muchos lo sabéis, ¿no? Se os impone un tratamiento, pero no existe una ley, el principio de legalidad, tanto civil como penal, no existe una ley que autorice a un psiquiatra o a un juez a dictar una resolución que obliga a un tratamiento involuntario. Y sin embargo se está haciendo. En cuanto a la incapacidad de un paciente pasa exactamente lo mismo. Hay unos cuantos artículos, esto sí que está más estructurado, tanto en la ley en el Código Civil como en la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero nos falta las garantías. Por ejemplo, se da como garantía que los procedimientos de incapacitación siguen el procedimiento de juicio verbal. Pero en la práctica se le dice al enfermo, bueno, no hace falta que vayas, que venga un familiar tuyo, no hace falta que vengas con abogado ni procurador. Es decir, más que garantías lo que hay son trabas, muchos problemas.
En las cuestiones de inimputabilidad, yo no me canso de decirlo, la inimputabilidad por razón o por cuestiones mentales siempre es un peligro, siempre es un peligro. Cuando se juzga a un enfermo mental por un delito y se ampara tanto el propio enfermo como el juez en la inimputabilidad del enfermo mental, dejamos el juicio abortado. No llegamos a una sentencia. Si a mí me están procesando por incendiar una casa y cuando termina la instrucción dicen, no, bueno, eres inimputable porque eres un enfermo mental, ¿he quemado la casa o no he quemado la casa? ¿Soy culpable o no soy culpable? Ahí termina la cuestión. Vas a tener esa etiqueta, a lo mejor has sido tú, para toda la vida. Y la etiqueta de esquizofrénico peligroso que ha podido quemar una casa, la vas a arrastrar toda la vida. Y eso gracias a las normas de inimputabilidad penal. El enfermo penal tiene tanto derecho como cualquier otro a que se le juzgue y se le condene como a los demás. Luego ya modularemos la pena, luego ya le perdonaremos parte, luego ya transformaremos la pena, haremos mil cosas, pero que llegue hasta el final. Y si ha quemado la casa, la ha quemado. Y si no la ha quemado, no la ha quemado. Pero que no arrastre ese estigma de haber podido quemar una casa. Eso es una perversión completa de la ley en cuanto a los enfermos mentales. La asistencia jurídica es nula, brilla por su ausencia en todos los procedimientos. Siempre se le dice al enfermo mental y a los familiares, no hace falta abogado, no hace falta procurador, no vayas al juicio, no pasa nada. Y es una cosa que hay que garantizar siempre y no se está haciendo. Y en cuanto al derecho sanitario, pues que os voy a contar de los principios de consentimiento informado, de no maledicencia, de beneficencia y de justicia de todo tratamiento. Y aquí tengo unas preguntitas, ¿no? Pues ¿qué es un diagnóstico médico? Pues la legislación no lo contempla. De diagnóstico médico es todo. Todo lo que escribe un médico con un bolígrafo mágico que tiene, que suele poner el nombre de una farmacéutica en una parte del bolígrafo, todo lo que escribe un médico es un diagnóstico. No le expliques al psiquiatra que se ha equivocado o que es otro paciente o... No, todo es diagnóstico. Para el legislador y para la justicia, todo lo que escribe un médico es diagnóstico. Eso es otra cosa que también hay que atacar. Todo diagnóstico tiene que cumplir unos requisitos si se le quiere dar una validez legal. Pero no puede valer todo. La definición de tratamiento médico. Pues, por ejemplo, la ley cuando dice podrá ser internado para que reciba el adecuado tratamiento médico, la ley no nos dice a qué se refiere con el tratamiento médico y qué límites debe tener el tratamiento médico. Una persona que está agitada se le puede dar un Valium o se le puede pinchar un Ciprexa. ¿En qué caso es legal uno o es legal el otro? Eso no lo dice la ley. Y sin embargo estamos viendo que las legislaciones modificadas ya y adaptadas al espacio común europeo en la mayor parte de los estados europeos dicen que en caso de internamiento psiquiátrico, qué cosas son tratamiento psiquiátrico y qué cosas no. Y cuando se ingresa a un paciente con un estado de agitación, ese tratamiento tiene unos límites. No podemos ponerle una medicación que vaya a durar 15 días. Solo podemos utilizar aquella medicación que puede durar entre 24 y 48 horas, no más. Y eso es algo que también tiene que definir la ley y que en España desgraciadamente todavía no se define. ¿Límites del tratamiento? Pues todo tratamiento médico tiene que tener unos límites técnicos de indicación. Es decir, no se puede recetar cualquier cosa para cualquier cosa. Si una persona tiene una demencia, pues habrá que recetarle, prescribirle y aplicarle tratamientos para la demencia, no antipsicóticos. Y estamos viendo que ancianos con estados de agitación se les dan antipsicóticos cuando muchas veces aparentemente podrían no tener ningún sentido. Eficacia y eficiencia, es decir, pues los tratamientos tienen que tener un resultado. Si un tratamiento no tiene un resultado, habrá que buscar otro, habrá que plantearle al psiquiatra la posibilidad de que cambie de tratamiento, pero no puede decir que un tratamiento es definitivo para toda la vida, porque lo que se busca en todo tratamiento es una eficacia, que consiga un efecto. Y eficiencia, pues que tenga el menor coste para el paciente y para la sociedad. Y estamos viendo que muchas veces se sustituyen los tratamientos muy funcionales a un coste muy bajo por tratamientos muy caros, tanto en cuestión económica como en derechos del paciente, ¿no? Obligarle a ir a un centro de salud, obligarle a pincharse, pero eso supone un coste personal, emocional para el paciente que quizás no tenga mucha justificación. Bueno, no os voy a dar mucho el rollo de esto, que esto es más cuestión psiquiátrica y cuestión médica. Pero luego hay otros límites en el diagnóstico. Pues el diagnóstico tiene que ser voluntario. Esto también es un poco filosofía, pero a nadie le gusta que le juzguen arbitrariamente. Y el diagnóstico también es una de las funciones médicas que tiene que ser voluntario. Yo voy para que me diagnostique esta persona. Pero cuando un psiquiatra
hace un diagnóstico sin el consentimiento del paciente simplemente porque piensa que, bueno, le voy a echar aquí una etiqueta. Eso también tiene su pelín de problema. Tendrá que contar con la opinión del paciente, con la opinión de la familia. Puede que el paciente no esté de acuerdo, entonces tiene que hacer un diagnóstico de presunción y decir, creo que usted tiene esquizofrenia. Y entonces el paciente debería tener el derecho de decir, quiero una segunda opinión. Entonces el psiquiatra dice, pues además de esquizofrenia creo que usted es feo. No, me refiero, esto es un chiste, ¿no? Pero habría que empezar por los diagnósticos de presunción y que el paciente diga, bueno, yo creo que no. Bueno, usted tiene depresión, no, es que mi mujer se ha muerto. Quiero una segunda opinión. Bueno, pues vamos a cambiarle a otro profesional. O traiga usted otro informe. Eso es un derecho que tendrían que tener los pacientes y que la ley no reconoce. A cuestionar el diagnóstico. Y luego a pactarlo y decir, bueno, sí, venga, pues me lo creo, tengo depresión. Vale, tráteme. Pero esa parte principal del diagnóstico voluntario, de que el paciente lo acepte y lo comprenda, ese esfuerzo que tiene que hacer el profesional sanitario de convencerle al paciente de que tiene una enfermedad de verdad, ese esfuerzo la ley no contempla que el psiquiatra lo haga. Y sería bueno que por lo menos intentasen convencer y ganarse al paciente. Es decir, usted tiene esquizofrenia por esto, por esto, por esto. Y el paciente diga, pues no estoy de acuerdo. Pues venga, voy a insistir otra vez más. Te voy a convencer. Hasta que le convence mínimamente. Y ahora te voy a poner el cepillón pinchado. Pues no estoy de acuerdo. No, pues mira, es bueno por esto, por esto, por esto. Y conseguir ganarse al paciente. Y eso es lo que la legislación nos falta en España, que el profesional médico se gane al paciente. Han tirado por el camino del medio, no, yo te diagnostico porque quiero y lo que quiero y te trato con lo que yo quiero. El paciente queda un poco como paciente, ¿no? Como sufridor, ¿no? Y eso es muy triste. La neutralidad, bueno, pues que vamos a hablar, que algunas veces el diagnóstico está comprometido por otros intereses, que no vamos a hablar. La calidad técnica, es decir, hay que separar hechos y opiniones y estamos cansados, súper, mega, extra cansados de ver informes periciales que no separan hechos de opiniones, y todo informe pericial y sobre todo un informe psiquiátrico que tenga que entregarse en un juzgado para obligar a un internamiento, un tratamiento o una incapacitación, tiene que separar muy bien lo que son hechos y opiniones. Yo opino que este paciente tiene depresión, yo opino que tiene trastorno bipolar. De hechos, es decir, es bipolar por esto, por esto, por esto, por estos criterios del DSM, por estos criterios del PIE, es decir, ese ejercicio de separar hechos y opiniones tampoco se está obligando. Es una cuestión fundamental de seguridad jurídica. Un informe que no separa hechos de opiniones, pues es una bomba, sobre todo para los pacientes. La calidad técnica y argumentación científica, pues un poco lo que os decía antes, es decir, hay que obligar un poco o habría que obligar al profesional a que se esfuerce un poquito más. No puede poner diagnóstico esquizofrenia indiferenciada. Esfuércese un poquito más. Esfuércese y explíqueme qué criterios del DSM estoy cumpliendo, cuándo, cómo y por qué. Es que estrellaste el coche en la tienda de tu amigo y se incendió. Bueno, pues escríbelo y te lo explicaré, porque vemos muchas veces muchos casos de decir, es que usted está muy deprimido porque ha intentado suicidarse, ¿no? Y después de 3 días ingresado y de pasar a la UBI porque casi se nos muere el señor, descubrimos que está con 5 de hemoglobina. No, hombre, no estaba deprimido, estaba desangrado. No tenía ganas de vivir, pero es que no tenía ni fuerzas de levantarse de la cama. En lugar de tratarle la depresión, porque no era de tratar la anemia, ¿no? Entonces, eso es un poco el esfuerzo que nos falta, que la propia legislación de alguna manera obliga a los profesionales.